la casa de William Brayanes es entrar a un mundo de caricaturas y literatura, ya que esto forma parte de su día a día. A sus 62 años de edad, William Fernando Brayanes, Willy como se lo conoce dentro del mundo del arte, se ha destacado dentro del mismo durante muchos años. Su padre fue Alfonso Brayanes, más conocido como el Cubanito, y su madre Carmelina Criollo. William realizó sus estudios primarios en la Escuela de los Hermanos Cristianos La Salle. El colegio lo cursó parte del Colegio Daniel Álvarez Burneo, culminándolos en el Colegio Bernardo Valdivieso. El lojano William Fernando Brayanes es uno de los caricaturistas más importantes de la ciudad de Loja, debido a su larga trayectoria en este ámbito. Desde que era niño empezó con sus primeras manifestaciones y gusto por las artes. Bueno, como el resto de niños, travieso, inquieto, soñador, pero a lo mejor sobre todo con esa cuota de ser muy inquieto. Era demasiado travieso y ya tenía la afición por esto del dibujo, así es que generalmente recuerdo que de las clases era llamado la atención por mis profesores, porque mientras todos atendían a clase, yo estaba en cambio encargado de andar haciendo mis garabatos, que yo digo mis muñequitos, mis dibujos, haciéndoles según yo ya caricaturas a los compañeros, a los profesores. Y eso me traía mucho problema porque me enviaban a traer el representante para señalar de que era un niño muy travieso y muy inquieto. Al vivir solamente con su padre, tuvo que afrontar desde muy pequeño problemas en cuanto a sus gustos por el arte. Yo viví solamente con mi padre y él por su condición de hombre humilde, trabajador, no tenía mucha información, mucha cultura en ese sentido, entonces él no era su culpa, él no podía entender qué era lo que se estaba cocinando a través de su hijo, no sabía cuál iba a ser mi proyección hacia el futuro, entonces él también me consideraba que era como nos calificaban los padres, que era un malcriado, que era un inquieto, y que no me dedicaba, y que si continuaba así, a lo mejor no iba a tener un buen futuro para más adelante. Una experiencia un poco fuerte porque sin atentar contra la memoria de mi padre, pero mi padre tenía una manera de ser muy especial, era un hombre muy fuerte de carácter, era un hombre que estaba convencido que la letra entra con sangre, y trataba de corregirme a su modo y manera, depositando mucha energía. Generalmente era yo castigado por muchas circunstancias por parte de él, entonces la experiencia era un poquito dura y fuerte para mí, porque al no tener una madre que esté junto a mí para que me dé consuelo, para que ayude a poner un equilibrio, entonces resultaba un poquito pesado, digamos, en ese sentido, un poquito frustrante, porque yo era un niño y como tal era un niño travieso, como decía, era un niño inquieto, y eso de alguna manera no lo podía entender, esa mentalidad muy cuadrada, por decir, de mi padre. Entonces había un choque, nuestra relación no era tan buena, había un choque entre un padre que era enérgico, un padre que era fuerte, y un chico que solo lo que quería era jugar, divertirse, soñar y dibujar. Con el pasar del tiempo, Willy llega a la juventud y tampoco en esta etapa obtuvo el apoyo de su padre como él hubiese preferido. De hecho, no entendía lo que yo pretendía hacer. Es más, a veces lo criticaba un poco, porque no lo entendía. Y me decía, ¿vos crees que alguna vez con tus dibujos puedes meterlos en una olla y pararlos en la cocina y vivir de eso? Me decía con mucha ironía, Era porque no entendía el asunto, pero era normal. Willy, en la secundaria, trató de mejorar, sin embargo, las amistades llevaron a que tome malas decisiones que cambiaron drásticamente el rumbo de su vida. Ya para el colegio traté yo de mejorarme, pero desfavorablemente no fue así, porque ya empezaba a entrar en una pubertad, y entonces las inquietudes, los juegos, las travesuras me llevaron a cosas mayores, de tal manera que yo acuerdo que como ingresé en el colegio técnico, ahí me puso mi padre en el instituto técnico que se llama ahora Daniel Álvarez Burneo, estuve primero y segundo curso. Mi padre siempre me dijo, si alguna vez pierdes un año
en ese momento yo ya no te apoyo más y tendrás que ir a trabajar, tendrás que irte a trabajar por donde sea. Y lamentablemente con mis amigotes yo me dediqué a fugarme del colegio, me dediqué al fútbol, me dediqué al futbolín, a leer revistas por allí y a muchas inquietudes de esa naturaleza que terminaron haciendo que repruebe el segundo año, el segundo curso. Hasta ahí llegó mi primera parte en cuanto a estudios se refiere, porque mi padre cumplió su palabra, dijo no te apoyo más, ahora sí a buscarte un trabajo, y me envió prácticamente a buscar trabajo, tendría yo 12 años de edad. Yo creo que eso marcó definitivamente no sé, todo un mundo diverso, diferente, porque yo no esperaba, en el fondo no esperaba aquello. Pensé que como cualquier otro chico podía caerme y levantarme y continuar mis estudios en definitiva, sin tener que preocuparme tan chico, a los 11 o 12 años, preocuparme de vivir, de subsistir. Eso, digamos, fue algo que marcó mi vida. Tener que botarme a la calle a aprender cosas buenas y también a aprender cosas malas, porque lamentablemente en esa época ya en la calle se aprenden muchas cosas y no faltaron las tentaciones para aprender a fumar, para aprender a beber, para irme y meterme en sitios donde no tenía que estar. Estaba en la calle, ese era el mundo, a eso me exponía. Entonces eso marcó un poco de angustia en mí, un poco marcó el hecho de que estaba perdiéndome una juventud, una pubertad y una adolescencia que otros sí la podían disfrutar junto a sus padres, en casa, con comodidad, aunque sea en pobreza, pero con comodidad. Yo me perdí esa parte, yo ya no tenía tiempo para otra cosa que no sea trabajar, buscarme el sustento, y eso marcó un poco en mi autoestima. Con el paso del tiempo, Willy realizó varios oficios para subsistir, lo que llevó a que muchas personas admiraran su perseverancia. Bueno, refiriéndose a William Brayanas, me viene a la mente la imagen de un joven que le llamamos para que trabaje haciendo las veces de reportero, hacer entrevistas, redactar noticias para el medio que estaba dando sus primeros pasos, la Crónica, hace muchos años, cuando recién se iniciaba la edición del periódico. Con precisión no me acuerdo esas fechas. Su autopreparación, su afán por leer, lo ponía en una situación que podía desempeñar esas funciones cuando todavía no se fundaba la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja, y peor, habían egresados de esa carrera para desempeñar estas funciones. Un periodo de receso en cuanto a estudios, porque me dediqué a eso, a aprender muchos oficios, a defenderme en la vida. Trabajé de mecánico, de hojalatero, de carpintero, lavador de carros. Yo creo que hice como 20 oficios y tuve como 40 necesidades. Pero estaba haciendo de todo un poco por aquí y por allá. Y en eso pasó mi juventud, hasta que por los 16 años, me parece, 17 años, decidí retomar yo los estudios, pero ya en el colegio nocturno, en el Bernardo Valdivieso, porque tenía la necesidad, eso, de mejorar, de crecer, de superarme. Algunos amigos mayores a mí me decían, no puedes quedarte allí, tienes un potencial, vemos que te gusta escribir, te gusta dibujar, tienes que esforzarte. Entonces esas personas me estimulaban para que continúe en mis estudios. Así lo hice, me matriculé yo mismo y pude continuar hasta lograr graduarme, pero ya con toda mi independencia. La perseverancia de Willy lo llevó a integrarse aún más en el mundo del arte y la cultura, tratando de escribir sus primeros libros y dibujando sus primeras caricaturas. Cuando compraba las revistas y les pegaba sobre los diálogos reales papelitos en blanco, y en ellos escribía los diálogos de su autoría, para compartirlas con sus compañeros. El amor por el arte, la música, el dibujo y la literatura
permitió a Willy desde muy joven incursionar en el mundo de la comunicación, incluso mucho antes de culminar su preparación académica. Lo mío oficialmente, lo del dibujo y la caricatura, partió desde 1979, cuando entré a trabajar en el diario Crónica de la Tarde. Entonces ahí, para entonces, yo ya podía estar interesado en algún concurso, pero no, aún no. Sentía que me faltaba mucho, estaba aprendiendo, yo todavía, como no había una escuela oficial, profesional, entonces todo lo aprendí, como se dice, así autodidácticamente, ¿no es cierto? Entonces me llevó mucho más tiempo que a otros esta carrera. Al ver lo que se había autopreparado, lo contratamos a él. Bueno, mi primer trabajo, que prácticamente fue el diario Crónica de la Tarde, se vivieron muchas cosas, buenas, malas, como todo lo que hace el ser humano, pero vieron cosas muy interesantes. A manera de anécdota, por decir algo, lamentablemente en esos tiempos de juventud, de mala cabeza, yo era muy inclinado a lo que es la bohemia, el alcohol, sobre todo, por lo que hemos pasado algunos y muchos. Y una de nuestras, hay que reconocerlo, no tengo por qué avergonzarme porque eso es pasado, pero una de nuestras debilidades, por decir, con otros compañeros del diario, era que cuando teníamos fiestas especiales, preparábamos la edición, pero estábamos con una botellita de alcohol por acá a un lado, una botellita de cualquier marca que sea, estábamos por ahí siempre. Entonces trabajábamos y tomando. Entonces esa era una edición terrible porque después salía llena de efectos, llena de problemas. No es lo mismo trabajar bueno y sano que trabajar alcoholizado, pero así lo hacíamos y nos divertíamos mucho, de tal manera que cuando terminábamos esas largas ediciones, a veces eran 1 de la mañana, 2 de la mañana, y terminábamos acostados encima de las resmas de papel donde se imprimía el periódico. Ahí amanecíamos hasta el siguiente día, como gran hazaña de que hemos logrado hacer una edición de esa manera. Al otro día empezábamos a recorrer, a revisar todo el diario como lo habíamos hecho y empezábamos a detectar las fallas, una por lo menos por cada página, y el gerente encima de nosotros molesto, el gerente totalmente disgustado, preparando las multas para descontarnos a fin de mes por el famoso trabajito, la famosa obra que habíamos hecho, la famosa hazaña que habíamos hecho. Eso como una anécdota obviamente negativa, que no hay por qué sacar pecho, pero la comento así porque fue parte también de nuestra... Antes de entrar a Diario Crónica, primeramente laboré en el diario La Opinión del Sur, que era de la familia García en ese tiempo. Allí ya escuchaba el nombre de William Bryanes, y en realidad que me llamó mucho la atención porque todo el mundo señalaba de que era un gran personaje, que le gustaba sobre todo escribir y las caricaturas. Ya en el año 1994, cuando ingresé a trabajar en Crónica de la Tarde, pude darme cuenta y corroborar aquello lo que manifestaban pues, el sector, la opinión ciudadana, de que William Bryanes era en realidad un gran personaje. Allí lo conocí cuando en el diario llegaba a dejar pues, las caricaturas, que en ese tiempo era su aporte para Crónica de la Tarde. Y empezamos a entablar una buena amistad con él, dado pues que tiene un carisma especial, siempre ha sido jocoso, alegre y sobre todo pues intelectual. De allí pues empezó pues a señalar de que escribía, conversábamos, platicábamos de diferentes situaciones. Allí me enteré de que William Bryanes había ingresado a Crónica mucho antes, luego pues, de la fundación a fines de la década de 1970. Había ingresado como corrector de pruebas y luego también hacía sus notas. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir de William Bryanes? En realidad una persona excepcional y que se ha destacado en el ámbito de la palestra local. La afición por las artes hizo que sus inclinaciones crecieran tanto como caricaturista, escritor y poeta, para luego convertirse en una persona muy reconocida en la ciudad de Loja. Sí, bueno, ha habido la oportunidad de hacer algunas exposiciones en diferentes sitios, especialmente aquí en nuestra ciudad.
parte del que tú mencionaste también en el auditorio mismo de la Casa de la Cultura, en el auditorio Eduardo Kingman también se hizo exposiciones, se ha hecho exposición en el Museo de la Puerta de la Ciudad también, y he tenido la oportunidad de trabajar en exposición con algunos establecimientos educativos de nuestra ciudad, como decir Cordillera, como decir el Liceo de Loja, en el Colegio La Porciúncula, bueno, en varios establecimientos, en el Colegio Militar he llevado mis caricaturas, expuesto, he dado algunas charlas para los estudiantes a ese respecto, y ese ha sido más o menos el sector o los sectores donde me he desenvuelto con lo que tiene que ver las caricaturas o el humorismo gráfico. Sí se ha hecho algunos libros de poesía, como Entre la razón y el corazón esquina, otro Viernes 33 de mayo, otro Juegos de chimenea, esos han sido libros de poesía, libros de relatos también, relatos en si bemol, Cambio y fuera, de lo que en este momento, relatos de Sal y Dulce, con otro amigo y compañero. En definitiva, esos más o menos han sido los libros en cuanto a literatura que más me vienen a la memoria en este momento. Igual, en materia de diarios hubieron algunos donde se pudo trabajar también. Hubo el diario El Siglo, que a la actualidad ya es un diario desaparecido. Se trabajó allí de igual manera haciendo... lo mío eran las caricaturas. En Diario Crónica de la Tarde llegué a ser jefe de redacción en algún momento, pero en otros diarios como El Siglo fui un caricaturista y un articulista también, con mis opiniones en definitiva semanales. Hubo en Diario Frontera del Sur, también colaboré ahí de igual manera en ambos campos. En el diario La Hora, que hasta ahora continúa, también se hizo caricatura, también se hizo artículos de opinión. Básicamente esos han sido los diarios en los que he trabajado, y finalmente en el diario Centinela, que se ha trabajado hasta hace unos 3 o 4 años atrás de esta entrevista. Igual ahí fui jefe de redacción o editor también, y los artículos de opinión y también las caricaturas. Ese ha sido generalmente el campo en el que yo me desenvuelvo. Y cuando fui yo al diario La Hora, pues también William Brayanes había ido allá también. Sin embargo, pues él lo colaboraba con el tema de las caricaturas a nivel del 18 de noviembre, las caricaturas a nivel de nuestro aniversario, que es el 1 de agosto. Y seguimos encontrándonos así por ahí. Hubo un hecho un tanto insólito, era que para ese entonces yo me consideraba que era de las pocas personas negras, algunos dicen de color, otros dicen morenos, pero de las pocas personas de la etnia negra que había en esta ciudad. La ciudad era pequeña, todos nos conocíamos, eran muy pocos, ¿no? Y entonces eso permitía sentir también que había mucho racismo todavía en esta ciudad, había mucha discriminación en ese sentido. Eso me marcaba porque yo lo sentía que de alguna manera podía ser apreciado por lo que escribía y dibujaba, pero sentía también que muchas personas como que no les caía bien por el color de mi piel, era un poco marginado en ese sentido. No podía tener yo acceso a cualquier chica para ser mi amigo de aquella porque notaba que decía, no, con un negro yo no, porque mis padres qué iban a decir. Entonces sentía yo que me ponían un distanciamiento y eso me traía mucha tristeza, mucha aflicción. Entonces me llevó a pensar en lo siguiente: si yo tengo afuera un poco el rechazo, el desprecio de cierta parte de la sociedad porque soy negro, y encima de eso porque soy una persona que no soy cultivada, no soy estudiada, entonces no puedo cambiar mi actitud de ser negro, seguiré siendo negro toda una vida, pero sí puedo cambiar el hecho de que debo prepararme. No puedo quedarme con ser un estudiante que alguna vez pasó por la escuelita, un año de colegio y nada más, y irme a trabajar en cualquier cosa. Dije, no, yo tengo que prepararme, tengo que estudiar por mi propia cuenta, tengo que superarme, y algún día sé que llegaré a ser alguien y tendré el aplauso, yo decía, el reconocimiento de la gente. Sí, tengo que hacerlo,
Y eso fue algo que me motivó, fue mi motor para empezar a dedicarme a estudiar, a buscar, a aprender, a autoprepararme, a autoformarme, para llegar, como tú dices, sin ninguna vanidad lo digo, para llegar a ser lo que ahora soy. Que no soy la última divinidad, ni la gran papaya, dicen los muchachos, pero he logrado algunos niveles que Dios me ha permitido en cuanto a esto de la intelectualidad, los he logrado. Y eso también ha permitido que poco a poco después la sociedad se vaya olvidando del color de mi piel, sino más bien se ha enfocado en mi obra. Y eso es todo. Soy William Brayanes, no importa si soy blanco, negro, azul, verde o celeste, sino William Brayanes y lo que él constituye. Un hombre de carne y hueso, con defectos y con virtudes que el Señor me ha dado. Pero eso es lo que marcó en mí, ese buscar la superación. La vida de Willy está llena de cultura. Sin embargo, otro aspecto que lo caracteriza es el ser un hombre espiritual, situación que le ha permitido compartir con su familia diversos momentos, sin dejar de lado su talento, mismo que también comparte con 2 de sus hijos. También apuntándome a la parte espiritual, entonces para mí es una manera de ser grato con mi Señor. Y los otros regalos que me ha dado, aparte de la salud, de la vida, es una familia. También cometí muchos errores, muchas equivocaciones en lo que tiene que ver con la familia, pero en la actualidad Dios me ha premiado con, hasta aquí voy, hasta el momento de esta entrevista, con 8 preciosos nietos, que son el regalo más preciado que puede haber, sin descuidar mis 5 preciosos hijos también, que son los que me traen los nietos. Entonces me puedo sentir satisfecho y decir, gracias Señor, yo no lo merecía, no lo merezco tanto, pero gracias por habérmelo dado. Pasan no solamente esperando mis caricaturas, sino que cuando tenemos encuentros cotidianos se ríen mucho con mi manera de ser. Yo trato a veces de llevar las caricaturas a mi vida también personal, a veces soy un poco jocoso después de todo, entonces disfrutan mucho, y no solamente ellos, sino el resto de mis hijos y todo. Entonces a veces nuestras reuniones se convierten en una gran jarana, en una gran chacota. Todos nos divertimos y de alguna manera nos olvidamos de las penas cotidianas. Uno de sus hijos, Pastor Brayanes, ha seguido sus pasos como artista. ¿Considera que esto le ha impulsado también para seguir adelante con su trabajo? El gran Pastorcito. Pastor es un buen chico que obviamente tiene mucho talento, yo se lo he reconocido personal y públicamente. Él anda inquieto, él me hace acuerdo de mi juventud precisamente, porque él es un hombre inquieto, anda con su cámara de fotos tomando fotos, anda con sus lápices de colores dibujando, pintando, haciendo todo lo que puede. Anda intentando darme competencia en las caricaturas y también las hace muy bien. Entiendo que también escribe, o sea, es un hombre muy sensible. Aparte de eso, está metido con lo que tiene que ver con la música, toca su instrumento, canta. Entonces es una variedad de todo un poco, es exactamente como yo era cuando tenía la edad que él tiene. Entonces, obvio, nos identificamos mucho con Pastor en ese punto, en el del arte. Y también con otra de mis hijas, que está aquí una fotografía de ella, que se llama Daniela, la conocen como Dana. Ella está estudiando en Quito precisamente producción musical. Con ella también nos identificamos mucho porque ella también hace dibujo, hace poesía, hace relato, música. Entonces como que entre artistas nos unimos un poco más, ¿no? Y en esa parte nos unimos mucho más. Lo que más admiro de mi padre, yo creo que es su forma de ser, su espiritualidad. Admiro muchísimo su talento como artista, pero admiro muchísimo también sus valores y el sentido de amar la vida que tiene. Es una de las cosas que más me ha llevado a conocerle, me ha llevado a tratar de buscar lo que él está buscando. Eso para mí es admirable, es algo que amo muchísimo de él. Creo que es un trabajo genial, porque tiene su firma, tiene su firma personal. Yo creo que uno ve los monitos del Willy o los dibujitos del Willy, ya sabe, si no estuviera su firma ya saben a quién le pertenece. Entonces creo que lograr eso es lo que todos como artistas buscamos, el hecho de tener una firma personal que nos identifique. Y el Willy la ha venido trabajando por muchos años. Entonces creo que eso es genial, genial desde el punto de vista artístico, como
como artista, como lo que quieres hacer es tener tu propia firma, y él la ha logrado, y eso es bueno. Y si podemos dar un resumen de la vida de Willy, esta se resume en ser esposo, padre, abuelo, caricaturista, escritor y poeta. Por el agua, por el cielo, por el aire y por la luna, por el trompo y la cometa, por las sonrisas y las muñecas de las nietas de nuestros hijos. Y por esas 3 personas inquilinas de la esfera, usted, yo, nosotros.